Soldado, preséntese. Su nombre, soldado. Soldado Báez, pertenezco al escuadrón especial del Ejército del Rey. A discreción, atención, firme. Estoy firme. ¿Está listo para la batalla? Más o menos. ¿Cómo está su pasado? Ahí vamos. Todavía no he podido perdonar a mi hermana, que era la que me cascaba cuando no hacía mis tareas. En proceso, soldado. ¿Y cómo están sus temores? También me falta. Tengo miedo a las alturas. Pero hay algo que me tiene más angustiado, señor. ¿Y qué es eso que le tiene angustiado? Aviso de invasión. ¿Invasión de quién? Mi suegra, que ha dicho que va a venir a vivir con nosotros. Terrible, soldado. A ver, presente armas. ¿Conoce a la perfección su arma? Casi 100%. A ver, Juan 11:35. Jesús lloró. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oseas 1:9. O sea, me fregó. Soldado, estamos en proceso, pero estoy seguro que el día de hoy, después de esta charla, usted y todos estos soldados estarán listos para la conquista. Que así sea. ¡Vamos! Con toda. Muy buenos días. Qué gusto poder verles. Estamos realmente emocionados de poder compartir un domingo más junto a todos ustedes. Espero que, y el anhelo de nuestro corazón es que esta palabra bendiga muchísimo, muchísimo su vida, así como fue de bendición para la nuestra. Así que, ¿qué tal si antes de empezar empezamos poniendo este tiempo en manos de Dios? ¿Les parece? Ahí donde usted está, cierre sus ojos y le vamos a decir: Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por permitirme, Dios, estar en tu casa. Gracias por una vez más, Dios, haberme dado la oportunidad de venir. Pero hoy te pido, Padre, que tú abras nuestro corazón y que no solamente nuestro corazón, sino también nuestro entendimiento, Dios. Que el 100% de las expectativas por el cual va a ser lanzado esta palabra cumpla, Señor, lo que tú quieres hacer. Que hoy, Padre, nuestro corazón sea esa tierra fértil donde tu palabra va a ser depositada en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos han venido las 2 últimas semanas? Si es que usted se perdió, no se preocupe, ahorita mi esposa le va a hacer un resumen así súper ejecutivo de lo que habíamos hablado. Bueno, las semanas anteriores, hace 2 semanas, Juanito y Alejandra nos hablaron de una predicación que se titulaba Problema o Reto, ¿no es cierto? Y hablaba acerca de que en las dificultades que nosotros enfrentamos en la vida tenemos 2 actitudes que podemos tomar frente a los problemas. Tomarlos como un problema, lo cual nos frena y nos impide avanzar, o tomarlas como un reto, que es que tú te potencializas en eso, empiezas a decir, tengo que salir adelante, a confiar en Dios, a aumentar tu fe y empiezas a crecer y a avanzar. ¿Listo? Y hace 8 días tuvimos un invitado especial, ¿se acuerdan de él? Que nos habló de una prédica que se llamaba Vulnerables. Y nos hablaba acerca de David cuando estaba escondido en la cueva de Adulán. Y nos hablaba de cómo se unieron a él su familia, pero no solo su familia, sino también aquellos hombres que estaban
amargados, afligidos, endeudados, y cómo al final se reunieron alrededor de 400 hombres y hicieron a David el jefe de todos ellos. Nos enseñaron 3 cosas que hay que hacer mientras estemos en la cueva. La primera, aceptar la cueva, ¿no es cierto? La segunda, compartir la cueva con otros, no se quede solo en esa cueva. Y la tercera, ser influencia mientras estamos en la cueva. Y esto inspiró la palabra de hoy, porque nosotros decíamos, bueno, sabemos que todos vamos a pasar esos momentos de dificultad en los que estemos en la cueva, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no es cierto? Usted sabe que esos 400 hombres después se volvieron los valientes de David. Y la palabra de hoy va enfocada a que usted se anime a salir de esa cueva, y por eso hemos titulado la palabra de hoy, El camino a la conquista. Y bueno, nosotros la semana anterior nos quedamos con algo grabado en nuestro corazón, algo que nos decían en el mensaje, y es que David llegó a ser el jefe de 400 hombres. Entonces con mi esposa, no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente después de cada enseñanza tenemos los primeros días donde estamos ahí un poco discutiendo, y decíamos, ¿cómo llegaron estos 400 hombres? O ¿quiénes fueron estos 400 hombres? Además, se dice que estos 400 hombres ganaron una reputación de ser un ejército que conquistaba naciones. Y entonces la definición de conquistar dice que es ganar mediante una operación de guerra. Y una de las preguntas que nos hacíamos con mi esposa es, ¿por qué estos 400 hombres, si ya eran guerreros, llegaron en busca de David? ¿Qué es lo que querían? ¿No es cierto? Y estudiando un poquito acerca de esto, me encontré con un verso en la Biblia que está en Primera de Crónicas, el capítulo 12, el verso 18, y dice, de la tribu de Gad hubo algunos hombres que se unieron a David cuando se refugió en la fortaleza del desierto, es decir, en la cueva de Adulán. Eran soldados valientes y entrenados para la guerra, y usaban muy bien el escudo y la lanza, peleaban como leones y corrían como venados. Otras versiones dicen que tenían cara de león y que eran tan veloces como las gacelas. Ahora, hay personas que tienen la cara de león, ¿no? Pero no corren tan veloz. Pero lo importante, ¿no es cierto? Un poquito el contexto de estos 400 hombres, que eran hombres de Gad, es muy específica la Biblia en decir esto, no eran hombres comunes y corrientes, es decir, estos ya eran guerreros que pertenecían a una de las 12 tribus de Israel y que compartían territorio con las tribus de Rubén y de Manasés. Ahora, ¿qué es lo que les diferenciaba a estos guerreros de las otras tribus? Era que estos guerreros eran los que habían sido designados para ponerlos, o los que defendían las zonas fronterizas. Y por esta razón, ellos debían estar mucho más preparados y eran mucho más feroces para la batalla. Era como ese grupo especial y élite que tenemos en el ejército, esos boinas rojas, ¿no es cierto? No sé si son los más fuertes, pero más o menos algo así sé, ¿no es cierto? ¿Boina qué? Ok, ahí está el experto, ¿no es cierto? Entonces esa era la condición y eso era lo que les diferenciaba. Pero estos hombres tenían un problema, y es que por sus malas decisiones ellos no se encontraban en su mejor momento. Por eso la Biblia dice que eran conocidos como hombres que tenían amargura, aflicción y endeudado, ¿no es cierto? Ahora, estos hombres con esas condiciones, con todo ese pasado, van en busca de David. David hubiese podido aprovechar esa situación y hubiese convertido a estos hombres en un ejército que se levantara con rebelión ante el rey, que en ese entonces el rey le estaba ¿qué? Persiguiéndolo y procurando su muerte. Pero David hace lo contrario, y David lo que hace es enfocarse en sanar su corazón y devolverles a ellos ese propósito para el cual fueron entrenados, para pelear por causas justas y defender el pueblo, pero también recuperar su identidad como hijos de Dios. Y encontramos otro dato curioso acerca de la cueva de Adulán, y es que la palabra Adulán significa refugio. Esto quiere decir, y los estudios dicen, que no era la primera vez que David iba a esa cueva, sino que era ya su costumbre acudir a ese lugar para encontrarse con Dios o para estar a solas.
Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros nos acostumbramos a estar escondidos, ¿no es cierto? A permanecer en la cueva porque sentimos que es un lugar seguro y un lugar donde no nos va a pasar nada. Pero la realidad es que Dios sacó a David de esa cueva. ¿Cuánto tiempo estuvo David en la cueva? Alrededor de 9 meses. Y 9 meses es el tiempo que lleva a nacer algo nuevo. ¿Cuánto es el tiempo de gestación? 9 meses, ¿no es cierto? Y esos 9 meses fue un tiempo donde ellos fueron transformados y cambiados. De hecho, muchos de los salmos que escribió David, nos comentaba el pastor, que esos salmos están ahí escritos como ese recordatorio de lo que ellos vivieron durante ese tiempo de la cueva. Y nos deja muchas enseñanzas para aquellos que vivimos endeudados, afligidos, amargados. Y hay cosas muy valiosas que rescatamos de estos salmos, como el poder del testimonio, del elogio y la acción de gracias. Y si leemos unos versos después, en 1 Samuel 22:5 dice: cierto día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Jerez. David debía entender que su verdadero refugio no era la cueva. Su verdadero refugio era ¿quién? Dios. Y que no importa si él salía de la cueva, mientras Dios estuviera con él, él iba a estar respaldado donde Dios lo llevara. Y que era el tiempo de salir de ahí y de afrontar todos sus temores. Y la semana anterior también vimos que muchos de ustedes, ¿no es cierto?, de los que vinieron, tomaron esa decisión o acudieron al llamado cuando el pastor dijo: ¿quiénes quieren ser parte de esos valientes? Y mucha gente vino acá. Y por eso hoy nosotros queremos compartir con ustedes 3 puntos que vemos en estos versículos, que podemos ver como ese proceso de cómo caminar hacia la conquista. Así que si usted es de los que suele tomar apuntes, el primer punto es: sana tu pasado. Ahora, todos nosotros tenemos un pasado, y el pasado, que es parte de nuestras vidas, cuando nosotros tratamos de negarlo, es como cuando tratamos de ocultar el sol con un dedo. Es imposible, pero en vez de nosotros mortificarnos por lo que vivimos, lo que la Biblia nos aconseja es que avancemos y busquemos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Quiero leerte algo que nos motivó a ponerle el título a este punto, que está en 1 Samuel 22:1, que dice: de Gad, David se fue a la cueva que está en Adulán. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ahora, este puede parecer un versículo que tiene muy poca importancia o que muchos a veces pasamos por alto, pero si nosotros echamos un vistazo a la vida de David o cómo fue la vida de David, podemos ver o experimentar que David fue el menor, dice la palabra, ¿no? David fue el menor ¿de qué? De 8 hermanos. ¿Cuántos son aquí el menor de un montón de hermanos, cierto? Lejos estamos de decir que somos los mimados. A veces somos los que más recibimos. Ya mismo se quejan los mayores, ¿cierto? Pero definitivamente David no tuvo una vida familiar muy tranquila. Y eso lo podemos ver cuando la Biblia nos relata, ¿no es cierto? Pero también, mira, la palabra dice que apenas el papá y sus hermanos se enteraron que él estaba en la cueva de Adulán, dice que fueron donde él. Esto a nosotros nos llamó la atención porque, si bien es cierto, cuando un miembro de la familia era amenazado de muerte, el resto de la familia también estaba en riesgo. Lo que también podemos ver es que cuando los hermanos y el papá van, es porque la vida y la relación familiar de David estaba siendo transformada. Acuérdense que su padre, en su momento, cuando el profeta Samuel va a ungir al rey o al próximo rey de Israel, David ni siquiera fue tomado en cuenta. Ahora, yo quiero que por un momento se pongan a pensar cómo se sintió David cuando vio que todos sus hermanos eran posibles candidatos a ser el rey y él ni las orejas. ¿Cuántos de nosotros, o los que tienen hijos, tienen ese problema que los hijos empiezan a decir: es que solo le prestas atención al Matías, y es que solo le prestas atención al Ismael, ¿no es cierto? Y es un conflicto interno ahí. Y peor aún, cuando
él se da cuenta que es invitado a eso, no porque un miembro de la familia le dice, ni sus papás, sino porque el profeta lo manda a llamar. Pero cuando él ve que sus hermanos y su padre están ahí, entonces él empieza a ver que su relación familiar está siendo sanada, porque ya cuenta con el apoyo y respaldo de ellos. Y era claro que David tal vez no pertenecía a ese grupo de los endeudados, ¿no es cierto? O de pronto de los amargados, pero sí por la situación que estaba viviendo David, de que había tenido que dejar a su esposa y huir de ese territorio, seguramente él pertenecía al grupo de los afligidos, ¿no es cierto? Esos afligidos que se sienten mal por una situación que están pasando o porque hay cosas en su pasado todavía que están cargando encima y que no han cerrado. Y cuando tú cargas constantemente algo, eso se vuelve una causa de tristeza para tu vida, ¿no es cierto? Y lo importante es entender que estas cargas nos impiden muchas veces avanzar y crecer en Dios. Entonces es necesario que nosotros tratemos de sanar todas esas heridas del pasado que nos están impidiendo avanzar. Eso parece ser algo sencillo de hacer, ¿no es cierto? Cualquier día hago borrón, suprimir y ya no me acuerdo, pero la realidad es que no es así. ¿Cuántos de nosotros cargamos con cosas todavía de nuestro pasado? ¿No es cierto? Y el primer paso hacia la conquista es que nosotros empecemos a sanar las cosas que había en nuestro pasado, porque nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento en Dios depende de ese paso que es aprender a sanar. Demos vuelta a la página y dejemos de aferrarnos al pasado. Hay gente que no piensa en lo que Dios está haciendo ahora contigo o en lo que va a hacer, sino que tú sigues pensando en lo que era, en lo que no fue, en el negocio que te salió mal, en la persona que ya no está contigo, y sigues aferrándote a un pasado cuando Dios tiene cosas nuevas y mejores para ti. Entonces incluso miren que Salomón, que era tan sabio, él puso en uno de sus versos en Eclesiastés 3:15, dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Y como dice mi esposa, en la teoría es fácil, ¿no? Pero en la práctica a veces se nos vuelve muy, muy difícil. Y yo quiero que por un momento ustedes piensen si es que tú de pronto has tenido esa actitud. A veces no con cosas grandes, no, es que él, no, sino con cosas pequeñas, incluso dentro de la iglesia, que tú a veces dices, es que no voy a pararle bolas, voy a hacer como que no pasó nada. Pero hoy queremos decirte que eso es muy importante, que tú puedas tener ese corazón sano y que tú puedas ser consciente de que esas cosas se tienen que cerrar, porque definitivamente si no lo haces, hay cosas o promesas que no están llegando a tu vida porque tú no has cerrado eso ni has sanado tu pasado. Y David lo sabía, por eso para David el restaurar esta relación familiar era lo más importante, el vínculo con la familia. Por eso mira, quiero que veamos cómo él fue muy determinante o fue muy intencional en sanar eso. Y quiero que leamos lo que dice 1 Samuel 22:3. Dice: de ahí David se fue a la ciudad de Moab llamada Mizpa y le pidió al rey de ese país: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Cuando yo leo esto, esta quizás es la primera gran lección que David quería mostrarle a esos 400 hombres. Esos hombres que no solamente habían perdido el ánimo, sino que también por su condición habían perdido el respeto a sus autoridades. Y podemos ver a un David que aún en medio de sus conflictos, él tenía claros los principios de la importancia que es honrar a sus padres y de mantener unas relaciones saludables de familia. Así, de igual forma, nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, a llevar esa luz a la gente que está a nuestro alrededor, incluso y aún con más razón si es nuestra familia. Y si David determinó en su corazón poder perdonar quizás todo lo que había vivido y experimentado,
creo que nosotros debemos saber y visualizar que David también lo hizo porque entendía que esto era parte fundamental para poder conquistar todo lo que Dios quería darle a él y a esos valientes. ¿Cuántos disponemos a partir de hoy en nuestro corazón empezar a cerrar esas cosas del pasado que nos están frenando? ¿Cuántos hoy tomamos la decisión de empezar a sanar esas relaciones con nuestra familia, con amigos, con algún líder, con algún jefe que está abierto y que está causándote esa limitante de crecer y avanzar? Entonces, si hoy usted tiene a su familia cerca, a un conocido, a un amigo, dígale así como yo le digo a mi esposo cuando me enojo, te perdono, dígale. Y propongámonos en nuestro corazón empezar a perdonar. Ahora vamos con el segundo punto, que es enfrenta tus temores. La palabra de Dios en el capítulo siguiente, en 1 Samuel 23, del 1 al 5, dice: los filisteos atacaron la ciudad de Keila y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: ve y atácalos, salva a la ciudad de Keila. Sin embargo, los hombres que estaban con David le aconsejaron: no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keila y atacamos el ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no. Y Dios le contestó: ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keila. Y hablamos de esta historia porque en esta parte y en esta historia específicamente hay algunos puntos que queremos tratar acerca de cómo enfrentar tus temores. El primero de ellos es que los valientes no salen huyendo cuando llega la crisis. ¿Cuántos a veces ante los problemas lo que hacemos es huir, ¿no es cierto? Y David perfectamente podía en esta situación, cuando le llegó a Ido, oiga, los de Keila están siendo atacados, les quitaron la cosecha, él pudo haberse hecho el loco y decir: bueno, eso no es conmigo, que ellos vean qué hacen, ¿no es cierto? Pero en cambio David nunca tuvo esa actitud, sino que él lo primero que hizo fue ¿qué? Ir y preguntarle a Dios: Señor, ¿debo pelear contra los filisteos? ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra a un David que era muy entregado, muy sabio, pero que también tenía una relación muy cercana con Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones día a día sin preguntarle a Dios si está de acuerdo o no? ¿Cuántos de nosotros nos metemos en negocios, vendemos carros, ¿no es cierto? Nos cambiamos de casa y a veces ni siquiera le preguntamos a Dios: Señor, ¿debo hacer esto como lo hizo David o no debo hacerlo? Y lo que quiero decir es que David no intentó en ese momento que Dios le dijera no, sino que él estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Albert Einstein dijo una vez: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y por eso hoy te animamos a pensar: ¿qué es lo que me toca cambiar? ¿Qué es lo que me toca dejar de hacer igual? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? Lo importante es que tú dejes el temor y aprendas a enfrentar todas esas cosas ocultas que todavía te están atando y empezar a atacar y a enfrentar tus temores. Pues la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no es cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios te ha dado la capacidad de enfrentar tus miedos. Una persona que tiene una herida abierta, una persona que tiene un pecado sin superar, una persona que no ha podido perdonar a otro, es una persona que es incapaz de ayudar a las demás personas. Pero en cambio, una persona que permite que Dios sane su corazón, sane esa área de su vida, empieza a hacer que esas heridas se conviertan en cicatrices. ¿Y qué son las cicatrices? Un recuerdo de, usted le pasa, ¿no? Que tiene que, aquí fue cuando me caí cuando tenía 8 años de la bicicleta, ¿no es cierto? Esto ya no me duele,
pero es un recuerdo de lo que a mí me pasó antes. Y eso es lo que Dios quiere. Él no le va a hacer a usted suprimir y olvidar su pasado. Él quiere que usted vea sus cicatrices y ya no sienta dolor, sino que usted con esas cicatrices pueda decirle a otro: levántate porque yo viví lo mismo. No hay un testimonio más poderoso que el de un drogadicto que le dice a otros drogadictos: mira, yo pude salir de la drogadicción porque Dios me sacó. No hay un testimonio más fuerte que el de una mujer que ha sufrido abuso y puede decir: miren, se puede perdonar porque yo pude perdonar al quien me lastimó. No hay un testimonio más poderoso que el de una persona que ha fallado en su hogar y que hoy tiene un hogar restaurado y puede decir: mira, si puedes perdonar un error y restaurar tu familia. Pero también no hay testimonio más poderoso que alguien que está apasionado motive a otros a amar a Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuántos apasionados hay acá? Amén. 4. Bueno, con esos conquistamos. 4 hacemos 400 después. Ok, solamente para ver si nos están siguiendo, dijimos que vamos a hablar de 3 puntos. El primero era sana tu pasado. El segundo, enfrenta tus temores. Y mi esposa acaba de hablar que los valientes no salen huyendo cuando llega la crisis. Y otro punto importante para enfrentar nuestros temores es que nosotros podamos entender que los valientes no se desaniman cuando nos dejan solos. ¿Ok? Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 23, capítulo 23, del verso 3. Mira lo que dice: sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron: no vayas. Si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keila y atacamos al ejército filisteo. ¿Ok? Vemos que los hombres que estaban junto a David, aunque eran hombres preparados y guerreros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba pasando en ellos? Ellos dicen que tenían miedo. El verso 3 nos deja ver que el sentimiento, la emoción que estaba gobernando en sus vidas era el temor. Y nosotros debemos, por eso David va y le consulta nuevamente a Dios. Porque eso es lo que hacen los líderes o las cabezas, ¿no es cierto? Es entender que debemos saber escuchar y entender a los demás, pero que sobre todo eso, siempre la decisión va a ser ¿de quién? De Dios. ¿Qué hubiese pasado si David hace caso a esos hombres que le aconsejaron que no vayan? Quizás ahora no teníamos tema para predicar, ¿no es cierto? Puede ser que algunas veces, ¿no es cierto?, cuando nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones muy radicales o decisiones que hagan que personas tengan que salir de la zona de confort, estas personas no estén de acuerdo contigo o que no te apoyen. Pero lo importante es que nosotros no nos dejemos desanimar, que nosotros podamos tener claro la instrucción que recibimos de parte de Dios. La Biblia dice que cada uno de nosotros fuimos llamados a ser ¿qué? Cabeza y no cola. O sea que si tú eres cabeza, y también si eres soldado raso, como a veces me toca a mí en la casa, ¿cierto? Nosotros debemos o tenemos la responsabilidad de buscar mucho más de Dios. En otras palabras, me encanta lo que David hace aquí. Porque David ya se acercó una vez a preguntarle a Dios qué tenía que hacer y Dios le dice: ve y atácalos y salva la ciudad. Pero cuando vienen estos hombres y siembran la duda en David y le mueven el piso, David otra vez va donde Dios, ¿no es cierto? Y vean lo que le contesta a Dios. Dios le contestó: ya te dije que vayas. Yo me imagino cómo fue ese tono. Ya no fue un tono de ve por favor, ¿no es cierto? Fue un tono enérgico de ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces te tengo que decir? Pero lo que más nos gusta de esto es que ya no solamente le da una orden o un mandamiento, sino que también le da una promesa y le dice: yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. De hecho, la Biblia nos cuenta que ellos fueron, atacaron, los derrotaron y recibieron una gran recompensa. Y es cierto, porque cuando Dios te da una palabra de afirmación, Él solo no te confirma esa palabra, sino que Él te afirma en lo que quiere que tú hagas.
Otro punto importante aquí en poder enfrentar tus temores es: los valientes desarrollan sus capacidades a partir de la crisis. El verso 5 dice: David fue con hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Los venció y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keila. Esto quiere decir que David ejecutó la orden que Dios le dio. Y a veces no solo necesitas buscar o escuchar cuál es la voluntad de Dios y saberla. Necesitas empezar a ejecutarla. Tú sabes que la voluntad de Dios es que tú seas libre, ¿no es cierto? La voluntad de Dios es que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que tú seas bendecido. Entonces, ¿qué decisión te está faltando para empezar a caminar hacia la voluntad de Dios? Porque no tiene Dios que decirte aquí: ay, ya te dije, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces necesitamos empezar a escuchar esa voluntad de Dios, y sabemos que tú has vivido en tu pasado momentos de dificultad, de crisis y momentos en tu vida que tú quisieras olvidar. Pero hoy estamos aquí para decirte que Dios bendice la obediencia y que Él cumple las promesas que te ha hecho. Que así Él se haya demorado y tú digas: Dios, pero ya es 1 año, 2 años, 3 años. Hoy tengo que decirte: las promesas que Dios te ha hecho se van a cumplir. Amén. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios no va a borrar tu pasado, pero lo que Dios sí hace es que ese pasado se convierta en algo nuevo para tu vida. Tú eres un testimonio vivo que está caminando y andando, y Dios necesita que la misma intención que hubo en David de obedecer a Dios, porque mire que David no le importó y dijo: así me muera, voy a obedecer a Dios y voy a ayudar a la gente. Dios hoy necesita que esa misma intención haya en ti, de decir: tengo que obedecer a Dios y tengo que con mi testimonio ayudar a la gente que está afuera y que necesita de mí. Amén. Amén. Y si usted está anotando, vamos ya al tercer punto, así de rápido. Y el tercer punto es que los valientes saben usar sus armas. Una cosa es estar armado y otra cosa muy diferente es saber usar las armas, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, tener una pistola CZ Shadow 2 Orange, calibre 9 milímetros, capacidad de carga 19 tiros, si no sabemos ni lo que es, ni cómo funciona, ni cómo sacar el seguro? ¿No es cierto? De la misma forma, muchas veces no nos sirve de nada tener una Biblia si nosotros no la estudiamos, si nosotros no pasamos tiempo con ella, si no le damos tiempo para escudriñarlo. Miren, hay una historia que mientras pensaba en este punto, me vino a la memoria, y esta historia cuenta que había una vez en una casa de un barrio muy peligroso, como La Tola más o menos, había un letrero que habían puesto en esta casa que decía: tenga cuidado. Ahora ponen, ¿no? Tenga cuidado, le estamos vigilando. No, en esta casa decía: tenga cuidado con el oro. Entonces, claro, la gente le llamaba mucho la atención y decía: ¿con el oro? Y los delincuentes, al ver esa casa o ese letrero, más se les puso ahí, ¿no es cierto? Y entonces dijimos: no, o sea, tenemos que entrar. Y de hecho, toman la decisión y un día irrumpen en la casa y se acercan al loro y dicen: ¿este loro qué me va a hacer? Ese pajarraco ahí, ¿no? Y de repente el loro abre su pico y le dice: Sultán, ataca. Y de atrás sale un león y los devora. La moraleja de esta historia es que no importa quién eres tú, lo que importa es quién te respalda. Y como cristianos o hijos de Dios, no importa mucho quiénes somos. Lo que importa es que tenemos un Padre Todopoderoso que está respaldándonos en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Amén. Mira lo que dice Samuel, 2 de Samuel, verso 23:10. Pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A pesar de eso no soltó la espada.
Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta que regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos. Así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día Dios les dio una gran victoria a Israel. Mira, lamentablemente a veces nosotros somos soldados preparados con armas, pero no las usamos. En la lista de honor de los valientes de David hay 400 hombres, pero solamente 3 aparecen como en esa lista privilegiada, como los hombres más valientes. Y uno de ellos es el que acabamos de leer, que era Eleazar. Y en el verso que acabamos de leer dice que la firmeza con la que Eleazar sostuvo la espada fue esa marca distintiva que le hizo merecedor de que su nombre estuviera en la Biblia. El agarre de Eleazar mostraba el aprecio que él tenía por su arma. No solamente como una arma para la defensa, sino también como un arma para el ataque. Para nosotros, como hijos de Dios, esta es nuestra arma. Esta es la arma con la que nosotros podemos defendernos de todo lo que el enemigo quiera hacernos. Pero una arma a la cual le tenemos poca o ninguna confianza no sirve de mucho. Nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, en cualquier batalla, en cualquier circunstancia que estemos atravesando en nuestras vidas, debemos tener un agarre fuerte y una confianza absoluta en esta que es nuestra espada. Que nosotros podamos saber que en cualquier momento y en cualquier lugar, esto es lo que nos va a salvar la vida. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La eficiencia de esta palabra no está en las letras. La eficiencia de esta palabra está en que nosotros podamos recordar las promesas que Dios nos ha hecho, pero sobre todo en que podamos obedecer los mandamientos que aquí nos pone. Amén. Dice la palabra que Eleazar agarró la espada con firmeza y nunca aflojó su agarre. Y yo quiero que usted sepa que el diablo conoce el poder que hay en esta palabra y que el enemigo va a intentar constantemente que usted suelte y afloje el agarre a la palabra. Él va a intentar y a veces incluso lo ha logrado, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos dejado ganar por estoy muy cansado, tengo pereza? Es que tengo muchas cosas que hacer. No, ¿y quién va a cuidar a los niños? Yo no tengo tiempo, ¿no es cierto? Incluso a veces han venido engañadores a tergiversar las verdades que están en la palabra y muchos aún conociendo de Dios se han dejado engañar por el enemigo y se han dejado engañar creyendo que las verdades del mundo es lo que es la realidad, cuando solo hay una verdad que es la verdad de Dios. Nosotros los cristianos no tenemos armas físicas, pero tenemos armas espirituales, ¿no es cierto? La oración, el ayuno, la palabra son armas poderosas que Dios ha entregado en su mano para que usted pueda alcanzar todo aquello que no ha podido alcanzar en lo físico. Usted ha escuchado que dice, ¿no? Usted haga lo natural, que Dios hace lo sobrenatural. Usted busque de Dios, aprenda de Él, aférrese a Él. Aprende a entender esta arma, esta palabra. Aférrese con todas sus fuerzas y no suelte ese agarre y verá cómo esto empieza a ser parte de su mente y de su corazón. Y en cualquier situación de su vida va a venir a su mente la palabra de Dios. Y usted va a reclamar las promesas de Dios y usted va a poder andar y caminar en fe. Se requiere de verdaderos valientes para no soltar una espada. Porque un verdadero valiente es alguien que prefiere morir antes que soltar su espada y abandonar sus principios.
Un verdadero valiente es aquel que puede tomar su espada y volverse como uno de estos israelitas que vimos en la palabra y luchar contra esos filisteos contemporáneos de este siglo que quieren venir a engañarnos y a atacarnos, pero que cuando usted está firme en su fe, usted va a poder luchar contra ellos. Acuérdese que usted tiene que tomar su espada, aprender de ella, agarrarse a ella, y en cuanto usted más la comprenda, más la use, ella se va a volver parte de su vida y de su corazón. Aférrese a lo verdadero y lo justo, y lo verdadero y lo justo que está aquí se va a aferrar a usted. Y entonces usted se va a convertir en un Elíasar que nunca suelta la espada de su mano. Entonces, ya no quiere soltar la espada. No sé si nos pueden ayudar con el pianito. Está por ahí. ¿No? Bueno. ¿Saben? Dice la Biblia que Elíasar agarró tan firme su espada que de hecho su espada se quedó pegada a su mano y que habían marcas en su mano de lo fuerte que él estaba agarrando. Las marcas de la espada o de esta espada en nuestras vidas van a ser nuestras cicatrices para la eternidad. Cuanto más nosotros pasemos en intimidad, conociendo la voluntad de Dios a través de que es un manual que Él nos ha dejado, eso se va a notar. Y se va a notar en nuestra manera de hablar. Y se va a notar en nuestra manera de reaccionar. Se va a notar en la manera en la que nosotros afrontamos cada dificultad y cada adversidad que la vida nos trae. Pero adicionalmente, si bien es cierto, David había podido sanar sus heridas sentimentales o emocionales, pero si ustedes son curiosos como yo, tal vez te estás preguntando, ¿y qué pasó con aquellos que estaban endeudados? De los que la Biblia dice que eran endeudados. Pues una vez que David logra cambiar la mentalidad de estos hombres, ellos recobran o recuerdan el propósito que Dios había puesto en sus vidas. Y dice que ellos se convirtieron en un ejército que era temido por las otras naciones, que ellos conquistaron otras naciones y que cuando conquistaban esa nación, ellos regresaban ¿con qué? Con todo lo que les pertenecían a ellos. De hecho, dicen que los que les habían quitado trigo, ellos fueron por el trigo, pero regresaron con ganado. Y entonces lo que me deja ver es que cuando ellos se enfocaron en servirle a Dios, cuando ellos recuperaron el propósito, Dios se encargó de suplir sus necesidades económicas. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, Dios va a ir abriendo puertas para aquello que hoy es tu necesidad, después se transforme en una tranquilidad. Y no solamente en una tranquilidad, porque a la medida que Dios te bendice a ti, tú vas a ser capaz de bendecir a otras personas. Amén. Queremos entonces solamente terminar animándote a que ustedes y nosotros podamos sostener esta palabra, pero con un agarre inquebrantable. Porque una Biblia en una casa puesta como objeto de adorno en un estante o en un librero es inofensiva. Pero una Biblia en la mano musculosa de un guerrero valiente se transforma en un arma poderosa. Hay una historia que me gustó mucho, que es la de Abraham Lincoln. Y dice que cuando él era muy joven, un día vio en una cuadra a hombres y mujeres exhibidos para la venta y comprados como ganado. Y también vio las miradas humillantes de los compradores. También vio la mirada de agonía de esas esposas separadas de sus esposos. Pero dice que lo que más destrozó su corazón era ver los gritos desgarradores de niños siendo separados de los brazos de sus madres. Y al ver esto, él se acercó a su compañero y le dijo: si alguna vez tengo la oportunidad de golpear esto y
cambiar esto, voy a golpear tan fuerte en nombre del eterno Dios. Un tiempo más tarde, este mismo hombre exclamó: ha llegado mi oportunidad y quiero golpear fuerte. Lo que queremos decirte es que cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a ver jóvenes perdidos en adicción, matrimonios a punto de la separación, familias con problemas o diferencias, y nos hemos vuelto insensibles quizás al ver personas o mujeres y hombres que callan ante el maltrato de sus agresores por no ser juzgados. O simplemente nos hemos hecho tan indiferentes que, estando bien, nosotros nos hemos quedado callados y no hemos hecho nada de lo que Dios nos ha mandado hacer. Nos hemos conformado con recibir, pero no en dar. Y quizás nosotros necesitamos hoy decir: yo quiero transformarme en ese valiente que, si tengo la oportunidad de cambiar un poco de las circunstancias que me rodean, no quiero hacerme de la vista gorda o ser indiferente. Por eso se vuelve necesario que nosotros aprendamos a aferrarnos con fuerza y tener un agarre tan fuerte que esto se impregne en nosotros. Porque la base de esto es amor. Que ese amor que nosotros podamos compartir a la gente sea el resultado, lo que Dios ve, o que la gente ve a Dios a través de nosotros. Necesitamos salir confiados a enfrentar esta batalla. Como Eleazar, que Eleazar no vio lo numeroso del ejército. Porque si tú lees la Biblia, Eleazar mató a muchos hombres, solo él, con su espada. Y cuando vinieron a ayudarle, ya todos estaban muertos. Porque entendió la confianza que tenía en su arma. Nosotros tenemos la mejor arma del mundo y debemos salir confiados a la victoria. Y lo más bonito es que cuando nosotros salimos con esta confianza en esta palabra, dice que aún lo que nosotros no pedimos o lo que estamos necesitando, Dios lo va a suplir. Así como esos 400 hombres, que la Biblia dice 400, pero en realidad fueron muchos más. Porque esos 400 hombres no eran solteros, venían con su familia y sus hijos. Ellos cambiaron su destino. Y nosotros también tenemos hoy la oportunidad de cambiar el destino, no solo nuestro, sino el de nuestras generaciones, y ser los valientes de este tiempo. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie? Y si hoy Dios ha estado hablando a tu corazón y diciéndote: tú también puedes ser uno de... Somos Restauración Familiar. Más que un lugar, es mi hogar.